Voy a hacer una breve presentación del padre Miguel Rayón. Es sacerdote de la Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomás de Aquino. Nació en Mendoza en el año 1986. Desde joven descubre su vocación en Rucacurá, donde se incorpora a la fasta laical. Y luego de cursar algunos años de ingeniería industrial en la misma Mendoza, define su vocación e ingresa al seminario de Fasta en Buenos Aires, donde cursa en la UNSTA y es ordenado sacerdote el 22 de marzo del 2015. Ha desarrollado misiones en Tucumán, Chaco, Catamarca, Buenos Aires y hoy atendiendo la comunidad de la jurisdicción de San Martín de los Andes y Bariloche y capellán del Colegio Ángel María Boasdrón. Miguel Ángel Tovares. El lema que eligió para su ordenación lo define claramente y es ser hombre que ayude a hombres salvar. Padre Miguel, un gusto que podamos compartir este momento contigo desde la comunidad de la mayor y adultos de Fasta Córdoba. Te agradecemos esta presentación del nuevo directorio de la catequesis. Muchas gracias, Padre Miguel. Gracias, Beto. Y bueno, para rezar siempre viene encomendarnos a nuestra Madre, la Virgen del Rosario, que ella proteja con su manto nuestras casas, nuestras familias, nuestras ciudades, y nos dé la fuerza y la luz de la verdad del Señor para poder seguir adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Beto, por la invitación. Quería agradecerles a todos. Muchos milicianos de Córdoba han estado escribiendo en estas últimas semanas, saludándolo al padre Fogerty por su cumpleaños y después preguntando por la salud del cura, que gracias a Dios hoy está bien. Y bueno, por ahí lo que le pasó al cura también me hizo pensar. El cura hace unos días estaba cenando y en medio de la cena se le paralizó la mitad del cuerpo y tuvimos que salir corriendo a hablarle al médico, y el médico en 2 minutos se vino a la casa del cura, lo llevamos a la clínica y al final el padre había tenido un principio de ACV que gracias a Dios evolucionó milagroso e hizo que en 2 días pudiera salir de la internación y estar de vuelta compartiendo ya con la comunidad, con los fraticelli que estaban llegando justo a visita, los curas, y bueno, eso me permitió también venirme tranquilo. Les cuento que en medio de todo eso viajé ayer a Mendoza a visitar a mi familia, así que por eso ahora desde Mendoza pude tener este espacio para compartir con ustedes. Y mientras lo veía el cura y veía eso, esta isquemia que había tenido, según lo que nos dijo el médico, uno tiene la experiencia del auxilio, de cuando uno necesita, cuando uno está en un shock, cuando a uno se le paraliza el cuerpo, el convivio, la jurisdicción, el colegio, pide auxilio. Y pensaba en el tema de la educación y en el directorio de la catequesis. Y la educación está en un shock. La educación está viviendo un ACV, una parálisis, desde hace unos tiempos, y frente a eso, el auxilio que el Señor nos da como el gran médico de nuestras almas
yo creo que es el directorio de la catequesis. Por eso creo que es providencial que salga el directorio de la catequesis en este tiempo que estamos viviendo, y creo que es providencial que podamos asumirlo desde FASTA en los procesos de estos últimos años. Así que yo quería compartir con ustedes las conclusiones de ese directorio de la catequesis y su aplicación en FASTA. Nosotros tuvimos 6 meses trabajando este documento con distintas estructuras de FASTA, y logramos esta primer síntesis del documento, que es la que vamos a ver, obviamente, antes de las 21 horas que está el partido, y me imagino que hay muchos que lo quieren ver. Así que en esta síntesis vamos a intentar a ver el tema de la nueva evangelización y la educación, y cómo resolver este directorio de la catequesis, qué es el directorio de la catequesis y cómo resolverlo en FASTA. Bueno, un directorio de la catequesis lo que hace es presentar orientaciones, ¿sí? Eh, Presenta orientaciones, algunas líneas de acción, algunos principios para poder llevar el proceso de la catequesis al hombre de hoy. Bien, el Papa Francisco nos dice que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y entonces quizás en otros momentos históricos nos hubiera alcanzado tener un directorio de catequesis cada 100 años, y hoy desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, ya este es el tercer directorio de la catequesis. Lo que busca es actualizar el proceso de la catequesis en los distintos procesos de evangelización de la Iglesia. Y es ahí donde nosotros como FASTA entramos de lleno, y por eso es que el directorio de la catequesis ilumina todo el proceso catequético de FASTA en el RUCA, en el convivio, en la jurisdicción, en el colegio y en las comunidades apostólicas, más toda esta dimensión adulta que va apareciendo, que va surgiendo y que va a estar necesitando redescubrir este proceso, ¿sí? Bien, entonces el directorio de la catequesis lo que nos propone en primer lugar en cuanto a la misión en la persona, va a ser un planteo que FASTA nosotros vemos como parte de nuestra misión. Nosotros tenemos una misión clara, que es formar ciudadanos con convicciones profundas que logren jugarse con sus vidas por un ideal, respetando la libertad de conciencia, es decir, eh, y acompañando el descubrimiento de un auténtico estilo de vida. Es decir, lo primero que nos plantea el directorio de la catequesis es que la enseñanza de la catequesis ya no alcanza simplemente con una enseñanza formal en orden a transmitir algo que entiendo, sin que signifique eso que lo esté negando, sino a formar un ciudadano con convicciones profundas, es decir, no solo con una idea, sino con una idea que ha sido interiorizada. Santo Tomás de Aquino, cuando habla del don de la sabiduría, dice: el don de la sabiduría es un conocimiento amado, es un amor conocido, una convicción, no es solo un criterio, es, es una realidad que se ha logrado incorporar en el corazón. Y entonces, el directorio de la catequesis, visto desde FASTA y de la realidad de nuestros colegios y nuestras comunidades, lo que nos propone es formar ciudadanos con convicciones profundas que logren jugarse con sus vidas por un ideal, ¿bien? Respetando la libertad de conciencia. Ahí hay varios números del directorio que nos presentan la importancia de la libertad. Yo me acordaba en nuestros colegios, a veces decíamos el mínimo de un colegio que respete los valores, el máximo de un colegio que viva plenamente la vida de fe. Bien, entonces respetar la gradualidad, va a plantear varias veces el documento, la gradualidad desde la cual se asume el proceso de catequesis. Entonces, respetar la libertad de cada una de las personas que se va acompañando el descubrimiento de un auténtico estilo de vida cristiano. Es decir, el punto de llegada del directorio de la catequesis es el estilo de vida cristiano, pero para alcanzar eso, asume la realidad concreta del hombre de hoy, que es un hombre que está descristianizado. Bien, los distintos documentos de la Iglesia van a plantear que hoy la Iglesia se encuentra con personas que están descristianizadas, o porque no recibieron el primer anuncio, o porque lo recibieron
pero hoy no resulta significativo para sus vidas o porque lo han recibido deformado, ideologizado. ¿Sí? Frente a esa realidad descristianizada, el directorio de la catequesis nos propone un proceso de gradualidad que sigue teniendo el mismo punto de llegada, pero que asume el punto de partida con el hombre concreto que hoy tenemos, que hoy está descristianizado. El, el segundo grupo de personas que plantean son los que le llaman el entramado eclesial débil, gente que tiene algún tipo de vitalidad de fe, pero no forma parte estable de una comunidad, no se encuentra comprometida, pero sin embargo puede acercarse o puede interesarse, y frente a esa realidad también el directorio de la catequesis va a dar respuesta. Y finalmente la gente con vitalidad eclesial, que dice que los últimos tiempos se ha reducido muchísimo, pero que es ese, nosotros diríamos, ese núcleo vital de comunión desde el cual se asume la evangelización. Entonces, hay una primera conclusión. La misión del directorio de la catequesis en la educación vivida en FACTA busca formar ciudadanos con convicciones profundas, ¿sí? Busca que cada persona, que cada uno de nuestros milicianos, de nuestros alumnos, de nuestros docentes, de las personas que se cruzan por FASTA, puedan encontrar ese ideal, llevarlo a su corazón y de su corazón a la vida y al mundo. ¿Sí? Bueno, dice el directorio que esto es posible a través de un proceso de inculturación. ¿Cuál es la misión? Formar ciudadanos con convicciones profundas. ¿Cuál es el cómo realizar esto? A través de un proceso de inculturación, que no puede ser pensado como una mera adaptación a una cultura, dice el directorio de catequesis. Es más bien un camino profundo, global y progresivo. Se trata de una lenta penetración del Evangelio en lo íntimo de la persona y de la incorporación de la persona a la iglesia a través de nuestros alumnos, docentes, familias, milicianos y cada una de las personas que Dios ponga en nuestro camino. ¿Sí? El proceso por el cual se realiza este camino de catequesis es la inculturación. La inculturación es el Evangelio en el corazón de la persona en el corazón del mundo. ¿Qué le agrega el directorio de la catequesis? No puede hacer una mera adaptación a una cultura. Es más bien un camino profundo, global y progresivo. Se trata de una lenta penetración del Evangelio en lo íntimo de la persona. Entonces el directorio de la catequesis rescata la dimensión subjetiva, la dimensión interior, la dimensión propia de la persona que va incorporando gradualmente el ideal al cual se le convoca. Aunque nuestra misión no cambia, porque hasta acá que el proceso de la inculturación y formar convicciones profundas, eso la Iglesia lo ha dicho siempre y está en muchísimos de nuestros documentos en FASTA. Y eso no cambia, pero lo que sí cambia es la realidad. La realidad nos pone constantemente frente a procesos de adaptación. Y para eso es necesario analizar los contextos actuales, definir tanto en los docentes como en las familias, en los alumnos, en nuestros RUCAS, en nuestras jurisdicciones, cuáles son los temas controversiales, ¿bien? Cuáles son los temas que a ellos están impactando, que ellos están preguntando, que ellos hoy están planteando, ver cuáles son las principales heridas del hombre de hoy, no las que tengo en un documento, no las que tengo en un libro, no, sino la que tienen las personas concretas que se nos presentan. Es decir, no basta con entregar contenidos por importantes que sean. Estos necesitan mirar a la realidad concreta del hombre de hoy. Bien, entonces aquí lo que se nos presenta es la misión de la iglesia y la misión de FASTA sigue siendo la misma, pero la realidad desde la cual hay que asumir esa misión ha cambiado. Hay otro tipo de interrogantes, hay otro tipo de preguntas, hay otro tipo de temas controversiales, de heridas propias del hombre. Y entonces, si nosotros asumimos el proceso de la catequesis como un entregar contenidos, no llegamos al hombre de hoy tal cual es. Necesitamos mirar la realidad concreta del hombre de hoy. Y frente a eso,
iniciar un proceso de adaptación, ¿sí? En orden a los contextos actuales. El directorio de la catequesis va a tener muchísimos números que van analizando los contextos actuales y nos da herramientas desde las cuales poder plantear un proceso de inculturación. Entonces, nuestra misión sigue siendo la misma. La realidad ha cambiado. ¿En qué ha cambiado? En que aparecen nuevas heridas, nuevos temas controversiales, y por eso el padre Fogri en este último tiempo dice que en el tema de formación doctrinal es importante pasar de la apologética a la polémica, ¿bien? Y la apologética, que es una defensa de la verdad, no es que el padre esté negando los procesos de apologética, pero dice que hoy no alcanza la apologética para evangelizar. Hay que pasar a la polémica. ¿Qué es la polémica? Lo que propone el directorio de la catequesis, abrir el diálogo, encontrarse con las heridas, con los temas controversiales, con las preguntas, con las problemáticas de la realidad de hoy, y desde ahí empezar poco a poco a acercarnos a la verdad, a encontrarnos con la verdad, acordándonos de esto de Benedicto XVI, que no se trata tanto de poseer la verdad, sino de dejarme poseer por la verdad, ¿sí? No es que yo tengo la verdad y el otro está equivocado, es nos juntamos y nos acercamos juntos a esa verdad que es inagotable y que es fruto de la revelación y de la realidad que se nos manifiesta. Bien. Entonces, aquí aparece una realidad completamente distinta a la que se nos planteaba en los otros directorios, que si bien estaba, por ahí sí tenían un tono más desde lo intelectual. ¿Sí? Nosotros, el carisma FASTA es un carisma doctrinal y no hemos renunciado a nuestro carisma doctrinal, pero sabemos que el referente racional está caído y que hoy la puerta de la razón son los afectos. Entonces necesitamos todas las virtudes sociales, toda la parte humana, todo ese espacio de amistad, de fraternidad, que también es muy propio de FASTA, para desde ahí poder llegar a la inteligencia e iluminarla. Antes, quizá como que intentamos directamente ir a la inteligencia y deslumbrarla, porque el resto de las cosas más o menos podían llegar a estar resueltas desde la comunidad, desde el RUCA, desde la jurisdicción, desde el colegio. Y hoy la realidad que plantea el directorio de la catequesis es una realidad mucho más paganizada, en el que la persona viene sin ni siquiera esa mínima disposición racional para poder encontrarse con la verdad. Entonces hay que ir más al origen de la evangelización y aprovechar esto y descubrir en esas heridas también un signo de lo que el Señor nos está mostrando. Debemos valorar todas las tendencias y modalidades culturales con las que se expresan las familias y las personas, dice el directorio, ya sean las más tradicionales y clásicas, por ejemplo nuestro folclore, o aquellas más recientes que se muestran en los distintos procesos de globalización, y tomar contacto con la variedad de expresiones con las que cada uno de nuestros colegios, de nuestro RUCA, de nuestras jurisdicciones se manifiesta y vive su propia experiencia de fe. Acá creo que también hay, como veíamos, la misión que nos plantea el directorio de la catequesis, formar personas con convicciones, veíamos el diagnóstico, las heridas del hombre concreto de hoy, y ahora la actualización de nuestra misión frente a ese diagnóstico, la inculturación, pero esa inculturación ya no es transmisión de un contenido, esa inculturación es transmisión de una experiencia de fe, y la experiencia de fe, si bien es universal, ¿sí? Porque el acto de fe, decimos nosotros, creemos, y decimos creemos en la iglesia, también es personal. El acto de fe es un acto personal, y entonces habrá un modo de experiencia de fe propia de Córdoba, propia de cada jurisdicción. Y entonces es importante ver cómo se manifiesta esa experiencia de fe en Ruca Caragüe, en Ruca Chapelco, en cada una de las jurisdicciones, en cada uno de los colegios, y aunque es universal, también es personal. Y que sea personal no quiere decir que es aislado, sino que se vive en comunidad. Uno va al descubrimiento de esa experiencia de fe en las realidades concretas que se nos presentan. Hoy la transmisión se da por una experiencia, y diríamos también, y a través de la
virtualidad, es decir, de un conjunto de imágenes que suponen un nuevo lenguaje de expresión. Y esto nos desafía a discernir la relación entre el contenido y los destinatarios concretos. El directorio de la catequesis entonces nos presenta una misión, nos presenta un diagnóstico y nos presenta una nueva visión, ¿sí? Una nueva proyección. La transmisión de la experiencia de fe ya no se da solo a través de un contenido, sino a través de una experiencia. Y en esa experiencia hoy hay que considerar el nuevo lenguaje virtual desde el cual se puede evangelizar. El Concilio Vaticano II tiene un documento que se llama Intermirifica, ¿sí? Los maravillosos instrumentos, habla de los medios de comunicación y los ve como los maravillosos instrumentos para la comunicación, para la evangelización. Quizá también toda la virtualidad vista desde la fe sean esos maravillosos instrumentos que puedan generar y potenciar estos procesos de inculturación. Pero ahí necesitamos recorrer un nuevo o abrir nuevos caminos para descubrir estos lenguajes de expresión. Por lo tanto, dice el directorio, nuestros contenidos se manifiestan de diversos modos. Uno es el texto, no sé, el libro, la clase o la charla de Fordó en el RUCA. Pero otro se da en la persona que lo asume. Bien, es decir, un contenido de Fordoc asumido solo en el texto hoy no le llega a nadie. Necesita verse reflejado en la persona, en el testigo, ¿sí? Y por eso dice, nos toca descubrir caminos para poner más énfasis en la persona y entrar en relación con sus modos de vivir y los procesos de su crecimiento personal y comunitario. Eso está en el directorio en el 396. En definitiva, es renovar la construcción de la invisible presencia de Dios en los corazones de nuestros alumnos, docentes, de nuestros milicianos y de nuestras familias. ¿Sí? A modo de síntesis de esta primera parte, podemos decir que el directorio de la catequesis lo que nos propone es un nuevo modo de transmisión de la fe, que en cuanto a la misión sigue siendo la misma, alcanzar la vitalidad del ser cristiano. En cuanto al diagnóstico, se nos presenta el asumir las heridas del hombre concreto de hoy. Y en cuanto a la visión o a la proyección a partir de ese diagnóstico, nos propone un nuevo proceso de inculturación, en el que la transmisión de la fe no pase solo por una idea, sino por la transmisión de una experiencia que necesita integrarse hoy con el mundo de la realidad virtual. ¿Sí? Detrás de eso, el directorio de la catequesis va a desarrollar todos estos puntos que hemos pasado rápidamente en estos minutos. ¿Sí? Y con esto terminamos esta primera parte pone el directorio de la catequesis, que es la aplicación del directorio de la catequesis en el corazón de la persona. Ahora vamos a ver cómo se aplica el directorio de la catequesis en la realidad comunitaria. ¿Sí? Y miren lo que dice. El acto de fe es un acto personal, pero no un acto aislado, nos dice el catecismo. Eso. Es realidad en una comunidad viva. En la iglesia no alcanza con la presencia de Dios en el corazón, sino se expresa en el prójimo, en la construcción de la ciudad de Dios. Caso contrario, algo estaría faltando. Falta muchas veces, nos dicen esto de la primera carta de San Juan, el que dice que ama a Dios al que no ve y no ama al prójimo al que ve, es un mentiroso. ¿Sí? Hay un desafío que es llevar la fe en el corazón, pero si esa fe en el corazón no se proyecta en la familia, en la comunidad, en la ciudad, en la sociedad, entonces hay algo de esa fe en el corazón que no es real, que es una ilusión, que es un ensimismamiento, que es un intimismo, un fideísmo, o ahí hay algo que no está funcionando. ¿Sí? Si la fe es verdadera y es auténtica, se expresa en el prójimo, ese amor a Dios se expresa en el prójimo. Por eso uno de los padres de la iglesia va a decir, ¿quieres saber cuánto amas a Dios? Mira cuánto amas al prójimo. Y en el amor al prójimo, en la medida de tu amor al prójimo, verás cuál es la medida de tu amor a Dios. Si alguno quiere saber, hay algunos que están con sus cónyuges en la reunión, quieren saber cuánto aman a Dios, vean cuánto aman al cónyuge, cuánta paciencia le tienen, con cuántos buenos modales se tratan, cuánto les lleva a reconciliarse, perdonarse, acompañarse, y esa es la medida real de nuestro amor a Dios. Así que
ahora que hemos visto esa primera parte, vamos a ver en la comunidad, en la familia, en las otras realidades, los procesos que propone el directorio de la catequesis. Dice, este discernimiento que hace la Iglesia es importante asumirlo y enriquecerlo en fidelidad. Nuestra función es asimilar lo esencial del mensaje evangélico y con él transformar a los jóvenes a los cuales nos dirigimos, haciendo de ellos verdaderos cristianos, sin la menor traición a su verdad esencial y al lenguaje que nuestros jóvenes comprenden. Bien, ¿sí? Es decir, ese proceso de inculturación que propone el documento se da en la persona, pero también se da generacionalmente. Y en cada generación dice que hay que considerar dos cosas. En primer lugar, la verdad esencial, a la cual hay que volver constantemente como la fuente hacia la cual nos dirigimos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra misión en Cristo, nuestra misión en la iglesia, nuestra misión en Fasta? Esa es la verdad esencial. Ahí hay que ir a contemplar constantemente, a renovarnos constantemente, a redescubrir constantemente lo que Cristo nos está diciendo. Pero no solamente nos toca ser fieles a esa verdad esencial, sino también nos toca leer el lenguaje que nuestros jóvenes comprenden, ¿sí? No sé, me recuerdo hace una semana me tocó una actividad con sexto grado y tuve que aprender qué eran los tiktokeros, porque la tiktokera más importante de la ciudad en la que estaba había ido a la actividad. Entonces tenía algo así como 70.000 seguidores, una niña de 11 años. Y era terrible porque ella a sus compañeros les hacía un debate, les decía LGTBQ, ¿aceptás o aprobás? Y una chica de 11 años generando esa polémica en el curso puede ser una oportunidad para iniciar un gran proceso de inculturación o de ideologización, que en la Patagonia eso le dicen la transculturación. El proceso de inculturación secularizado e ideologizado lo bajan como si fuera, usan la palabra transculturación en los procesos de los colegios. Bien, eso estaba haciendo una nena de 11 años. Hay que llegar al TikTok de la nena y desde ahí poder acompañar y sostener lo que le va pasando para hacer una evangelización real. Si nos toca evangelizar a los jóvenes de 11 años, sin TikTok, sin YouTuber, sin Instagram, sin las redes sociales, uno no puede. Y lo mismo al revés, si nos toca evangelizar a otras realidades en nuestra ciudad miliciana o de otras generaciones, necesitamos considerar el lenguaje que ellos comprenden como generación y la verdad esencial que no cambia y hacia la cual todos buscamos contemplar. Por eso dice entonces, para esto contamos con nuestras familias, ¿sí? Nuestras comunidades educativas y nuestro movimiento en comunión con la iglesia, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso en FASTA? A través de las familias, que son las primeras transmisoras del proceso de inculturación y las primeras formadoras en las virtudes sociales, nuestras comunidades educativas, con la información y la formación propia de nuestra cosmovisión y nuestro movimiento en comunión con la iglesia, que nos ayuda a comprometernos con la fe y transformar estos principios en convicciones. Bueno, este es como el marco eclesial resuelto en FASTA que nos propone el directorio de la catequesis. En este marco eclesial nos toca profundizar en los documentos de la Iglesia y ver los diversos formatos en los que pueden ser transmitidos para expresar mejor sus contenidos. Buscamos que nuestras comunidades estén profundamente amalgamadas, no solo con las personas, sino también con las aspiraciones, la riqueza, los límites, las maneras de orar, amar y de considerar la vida y el mundo, que distinguen a cada ámbito evangelizador en el que nos encontramos. Esto está en el directorio en el 394, es decir, ese marco eclesial no busca resolverse solo sobre la persona, sino diríamos nosotros sobre las idiosincrasias propias de cada ciudad, de cada lugar, de cada sociedad. Y eso enriquece muchísimo a la iglesia y la iglesia enriquece muchísimo a cada una de las ciudades en las que les toca amalgamarse, dice, ¿sí? Asumirse. ¿Bien? La iglesia entonces llama a una nueva evangelización de la nueva cultura digital, ¿sí?
Esto supone un cambio de mentalidad, buscando los modos más adecuados para transmitir a las culturas y a las personas cada contenido. La visión hoy implica transmitir esos contenidos no solo mediante palabras y conceptos, sino mediante imágenes y testimonios personales cristianos. No se trata de rechazar los conceptos y las palabras, sino de afirmar el testimonio personal, de tal manera que si un docente, un miliciano, un alumno, un joven tiene palabras y conceptos y no tiene testimonio, no dispone a la inculturación. Se necesitan los tres. Nuestro primer desafío es lograrlo en nuestros milicianos, en nuestros maestros, en nuestras familias, en nuestros profesores y desde ahí a toda la comunidad. Cada porción de nuestras comunidades, al traducir en sus vidas el don de Dios, según su genio propio, dice el documento, da testimonio de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. Nuestras publicaciones pueden llegar a ser signos de esos fructuosos procesos de inculturación. Pero en el proceso es importante implicar a todas las comunidades. Así podrán expresar la vida de fe comunitaria y no ser fruto de investigaciones eruditas. Bien, acá lo que marca es el proceso de inculturación, no solo en la persona, sino en la comunidad. Y si bien esto está considerado en los directorios de la catequesis anteriores, acá repasa todas las distintas realidades comunitarias y pide que se abra el discernimiento de los procesos de inculturación, de evangelización, nosotros diríamos nuestros procesos de planeamiento, de planificación, a toda la comunidad, para que las proyecciones no sean fruto de investigaciones eruditas, que terminan no estando arraigadas en la realidad, sino fruto del discernimiento común. Y eso el Papa le va a decir después, lo va a llamar la sinodalidad. La sinodalidad. No es un parlamento, que no es una democracia, sino es juntarnos a discernir en comunión el plan del Espíritu Santo sobre la comunidad concreta que nos toca asumir. La invisible presencia de Dios en nuestros corazones nos renueva para edificar la ciudad de Dios, pero en nuestras ciudades concretas, en la ciudad de los hombres. Este es el desafío de generar una nueva cultura católica. Es decir, que la predicación del Evangelio sea expresada con categorías propias de cada uno de los lugares donde nos toca anunciarlo y provoque una nueva síntesis con esa cultura, ¿sí? Entonces, el proceso de inculturación no busca solamente fortalecer una cultura católica que en realidad hoy ya no existe, sino generarla. ¿Bien? Inculturación y evangelización son sinónimos, pero inculturación hace foco no solo en el evangelio en el corazón de la persona, sino en cómo llevar ese evangelio en el corazón de un miliciano, cómo llevarlo al mundo, cómo abrirlo a la sociedad actual y desde ahí cómo inculturarlo. Por eso dice, nuestras enseñanzas no pueden limitarse a la simple juxtaposición del evangelio a las idiosincrasias propias de cada lugar, a modo de un barniz superficial, dice, sino que se debe proponer el evangelio de manera vital, en profundidad y hasta las mismas raíces de la cultura y de las culturas del hombre. Esto es lo que reclamamos a cada uno de nuestros milicianos. Dice Juan Pablo II, una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente recibida, no totalmente pensada y no fielmente vivida. La fe entonces no es la transmisión de un contenido abstracto, sino de un contenido cultural. Y esto es un aporte que hizo el padre Fabri a la reflexión del documento. Uno puede transmitir contenidos abstractos, pero también puede transmitir un contenido cultural. Un contenido cultural es algo mucho más enriquecido, porque el contenido cultural supone la experiencia, supone el discernimiento, la interiorización, el proyecto, las tareas, la obra. Por eso dice, por cultura entendemos el cultivo de las inclinaciones del hombre hacia su fin último. Y cuando ese cultivo mira los valores sociales, se hace civilización. En nuestro tiempo hay factores de cambios que reclaman una relectura. Para descubrirlos es importante escuchar a los jóvenes, ver cómo se manifiesta la sociedad líquida y digital en la que se resuelve el fenómeno educativo.
Además, analizar el marco que nos impone el Estado y sus políticas. Un auténtico proceso de interiorización de la experiencia de fe es más urgente en el contexto actual, en el que los fundamentos culturales para la transmisión del Evangelio, garantizado en el pasado por la familia y la sociedad, prácticamente han desaparecido. Hay un debilitamiento de estos procesos que ponen en crisis una cosmovisión cristiana de la realidad y su realización en el tiempo. Entonces, el proceso que nos propone el directorio de la catequesis asume la sociedad actual sin considerando que ya no tiene esa cosmovisión cristiana. No piensan desde una forma mente cristiana. Y desde ahí hay que poder acercarlos, ayudarlos y acompañarlos. Por eso dice, necesitamos asumir, y esto ya es algo propio de FASTA, una nueva estrategia. Definir hacia dónde vamos, más allá del tiempo que nos lleva a realizarlo, e incluir en este proceso que está desarrollado en el directorio de catequesis y ver cómo comunicar mejor en este contexto, generar definiciones personales que dispongan al discernimiento de los grandes temas, generar marcos de reflexión donde los jóvenes piensen y saquen su propia lectura de la realidad que les permita asumirlo en sus vidas. Desde FASTA, el directorio de la catequesis, entonces busca no dejar claro el contenido, y en cuanto al contenido, la conclusión fue, vamos a decir, lo que dice la Iglesia. Pero ahora, en la comunidad necesitamos abrir nuevos espacios, diría desde los documentos de la Iglesia, de sinodalidad. Nosotros diríamos nuevos espacios de discernimiento, nuevos espacios de polémica, no de apologética, para leer juntos lo que pasa en las distintas realidades de nuestra generación. Por eso dice el documento, y ya estos últimos 3 párrafos termina, dice: el fenómeno educativo en FASTA está llamado a llevar la fuerza del Evangelio al corazón de las culturas. Esto nos permite entender la cultura como lugar donde se vive la fe y determina un proceso dinámico, integrado por diversos momentos, relacionados entre sí. Y acá el directorio plantea unos momentos concretos para hacer este proceso de inculturación. Primero, esforzarse por escuchar en los miembros de nuestras comunidades el eco de la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios no solamente viene, diríamos, de arriba, sino el eco de la palabra de Dios también en las comunidades y hasta en el joven más pagano hay algo de la palabra de Dios, hay un eco de la palabra de Dios, y ahí hay algo que el Señor nos está pidiendo de escuchar. Hoy a los misioneros los primeros que se les pide es escuchar, dice el director de la catequesis. Discernir los auténticos valores evangélicos que hay en cada comunidad. Bien, aunque las personas con las que se inicia la comunidad sean completamente descristianizadas, hay algún valor evangélico, ¿sí?, que es importante asumirlo y discernirlo. Y en la peor opción, que es que no haya ninguno, debe haber al menos una disposición a estos valores, dice el directorio. Buscar en la comunidad concreta cuál es la disposición a esos valores y purificar lo que está bajo el signo del pecado o de la fragilidad humana. Suscitar actitudes de conversión radical a Dios, de diálogo con los demás y de paciente maduración interior. Si el Evangelio se encarna en cada una de nuestras comunidades, ya no se comunica solo a través de anuncios individuales, de un anuncio de persona a persona, sino que empieza a ser fomentado activamente por comunidades vivas de fe. Y estas son las formas incipientes de inculturación a la cual estamos llamados. A veces desde un RUCA, a veces desde el convivio, a veces desde la jurisdicción o a veces desde los colegios. Esas pequeñas comunidades de fe, en la medida que logran asumir todo este proceso de inculturación que propone el director de la catequesis, nos van permitiendo crecer, pero desde la fe y ya no desde un contenido, diríamos, teórico o abstracto. Profundizando el proceso de inculturación de nuestras comunidades, que está desde nuestros orígenes, porque no es que ni la Iglesia ni FASTA estamos ahora lanzando el proceso de inculturación, es una realidad que ha estado siempre en lo esencial, en el ideal de la Iglesia y de FASTA, pero hoy necesitamos profundizarlo, hoy necesitamos interiorizarlo. Podremos ser fieles a lo que somos
y renovar nuestra misión de evangelizar la familia, la cultura y la juventud en el mundo de la cultura actual. Necesitamos entonces adaptar nuestro lenguaje a los destinatarios concretos que tenemos, con realismo y profesionalidad. Este tema del director de la catequesis dedica muchísimos números a la adaptación del lenguaje y a los nuevos lenguajes, y ahí es importante distinguir la realidad, la explicitación conceptual de esa realidad y el lenguaje como esa realidad se explicita. La realidad, por ejemplo, del amor a Dios, el amor a la iglesia, el amor a la patria, el amor a la familia, es esencial a la iglesia y es esencial a nuestro movimiento, y esa realidad va a estar siempre viva y, y como objetivo de todas nuestras tareas. Pero en el lenguaje, en el modo como voy a expresar esa realidad al joven de hoy, necesito hacer un discernimiento, porque necesito que esa realidad pueda llegar a nuevas generaciones o a generaciones que tienen procesos de descristianización o de ideologización que no les permiten captar estas realidades con el lenguaje que hoy estamos usando. Entonces tenemos que repensar el lenguaje, que repensar el modo de expresión no quiere decir de ninguna manera negociar los grandes ideales que sostiene la Iglesia y el FASTA, sino simplemente poder leerlos y poder expresarlos de un modo que el destinatario concreto que tenemos pueda aprenderlos, captarlos o interiorizarlos. Bueno, desde FASTA la conclusión es necesitamos una visión estratégica nueva que nos permita pensar un nuevo proceso de inculturación, una visión nueva de la agenda educativa de nuestra institución. En el nuevo directorio necesitamos asumir este proceso de inculturación tanto en los colegios, en las jurisdicciones, como en los RUCAS y en cada una de nuestras familias, para recién poder soñar con esto de la cultura católica. Entonces, siempre veo a los milicianos que han empezado con los RUCAS, con las jurisdicciones, con los colegios, y veían en sus corazones este deseo de la cultura católica, cuando empezaron con un RUCA, la cultura católica cuando empezaron con el colegio, la cultura católica cuando empezaron con la dimensión adulta, y hoy veo todo eso realizado y vivo, y digo, ahora esa cultura católica se va haciendo realidad en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros en medio del secularismo actual que intenta eh, destruir estos procesos de inculturación, de evangelización que nos propone la Iglesia. Y sí, a veces frente a este desafío uno puede sentirse angustiado, en shock, sin el auxilio divino. Uno puede sentir que estamos viviendo un ACB educativo, un ACB espiritual, y que estamos quedando sin Dios. Pero creo que en el espíritu y en la realidad de lo que nos toca, eh, es volver al espíritu de los apóstoles. Y los apóstoles, frente a la sede del Imperio Romano en el primer siglo, ellos no se quejaron, no murmuraron, no se pelearon entre ellos, no, simplemente confiaron en el mandato del Señor y salieron a conquistar el mundo. Y hoy somos más de 1.200 millones de católicos, gracias al sueño de Cristo con sus apóstoles y al Espíritu Santo que nos sostiene y renueva la Iglesia en cada momento de la historia. Así que bueno, nos toca como desafío este nuevo proceso de inculturación o esta profundización en el proceso de inculturación que todos nuestros milicianos han tenido siempre en el corazón. Me acuerdo el padre Fabri alguna vez cuando escribió el documento Patria y Nación, a mí me tocó tipearlo, y el documento propone una especie de proceso de inculturación para la Argentina, y al terminar de tipearlo estaba como así súper
entusiasmado con lo que había escrito el cura. Y le decía, cura, pero esto, ¿por qué no lo hacemos ya? ¿Por qué no lo empezás vos? ¿Por qué? Y me dice, no, no es el momento y yo no lo voy a ver, pero es importante que a mí me toca soñar, es importante sembrarlo en sus corazones y que ustedes puedan llevarlo a la realidad eh, en el día y en el tiempo que sea el momento. Y bueno, eso me quedó muy grabado porque ahora lo veo al cura grande y que sigue soñando y los veo a todos ustedes que como milicianos siguen teniendo estas semillas de inculturación en el corazón y se juntan a escuchar una charla, a ver cómo seguimos rezando, cómo seguimos soñando, cómo seguimos siendo protagonistas de nuestra ciudad. Así que gracias y que el Señor nos dé la fuerza y la gracia para poder hacer crecer nuestra ciudad, la iglesia y la presencia de Cristo en el mundo de hoy.